Saludos. Supongo que debería decir de antemano que soy nuevo aquí, así que tengan paciencia conmigo, ya que no conozco todas las reglas o etiquetas o todo eso de este lugar. Un amigo me vinculó a este tablero después de que le conté la historia y le mostré los materiales que estoy a punto de compartir contigo ahora. Él piensa que algunos de ustedes lo apreciarían, pero para ser honestos, desde donde estoy sentado este sitio parece más un refugio para idiotas que un serio tablero de imágenes paranormales. Lo que sea. Estoy motivado para compartir estas cosas y necesito hacerlo de forma anónima, por razones que quedarán claras. Técnicamente estaré infringiendo la ley, pero si entiendo cómo funciona este lugar, este hilo desaparecerá en 1 o 2 días de todos modos. Aquí está el trato. Soy un editor de producción en una pequeña editorial independiente en los Estados Unidos. No diré cuál ni dónde, así que no preguntes, ya que me gustaría conservar mi trabajo. La paga no es tan buena, pero es un trabajo fácil y me gusta la gente con la que trabajo. Mucho de lo que publicamos son lo que llamarías libros de mesa de café. La gente amable lee cuando está aburrida, pero casi nadie lee de cabo a rabo. Historias pictóricas, insípidas de ciertas ciudades o estados que se venden bien en las tiendas de regalos regionales. Libros ocasionales de mapas o una biografía. Algunos museos nos subcontratan sus catálogos de galerías, ese tipo de cosas. El trabajo es aburrido, pero es estable, y conseguimos suficientes trabajos y nuestros libros generan suficiente dinero para mantenerse a flote, que es mucho más de lo que la mayoría de las pequeñas imprentas pueden decir en estos días. Debido a que hemos existido por un tiempo, nuestro nombre es algo conocido por los aficionados a la historia y las personas que piensan que son expertos en tal o cual ciudad en medio de la nada o en algún tema esotérico que a nadie realmente le importa. Recibimos muchos manuscritos no solicitados de personas que realmente no deberían estar escribiendo libros, y CDs no solicitados llenos de fotografías de personas que no deberían estar tomando fotografías. Y debido a que somos pequeños y no tenemos un puesto de editor de adquisiciones separado, el trabajo de pasar por esta pila de cosas random se pasa por la oficina. En muy raras ocasiones, alguien encontrará algo que valga la pena perseguir, y se lo plantearé al resto de nosotros. Pero nuestro editor en jefe tiene la última palabra. Durante los últimos 9 meses he estado trabajando más o menos sin parar en un libro que entusiasmaba a todos en la oficina. Nuestro corrector de estilos lo encontró durante su turno con la pila. Un viejo que no nombraré se puso en contacto con nosotros de la nada y nos ofreció la oportunidad de publicar su rara colección de fotografías de archivo, siempre y cuando tratemos el tema con respeto y seriedad que él sentía que se merecía. Para usar su término, y lo que iba a ser el título del libro, las fotografías eran todas anomalías. Es decir, describían algo fuera de lo común o inexplicable, algo que generalmente tenía una historia igualmente interesante que lo acompañaba. La mayoría eran la primera mitad del siglo XX. Como dije, no es el tipo de cosas que publicamos normalmente, pero las pocas muestras que envió el tipo con su carta de presentación fueron bastante convincentes. Y una vez que vimos el resto, escuchamos algunas de las historias y nos dimos cuenta de que ninguna de estas imágenes era ampliamente conocida. Sabíamos que teníamos algo que llamaría la atención de la gente. El formato iba a ser simple y elegante, con mucho espacio en blanco y espacio para respirar. Cada foto aparecería como una impresión de alta calidad en la página de la derecha, seguido de una página de la izquierda en blanco, y luego un par de párrafos para poner el título de cada foto en la siguiente página de la derecha. Desde el principio trabajar con el tipo fue una pesadilla, y el trabajo tomó una eternidad porque se negó a enviar más de un documento a la vez. Él me enviaba correo certificado, yo lo recibía, lo escaneaba y lo devolvía certificado. Y solo entonces él enviaba el siguiente. Parecía pensar que tenía una colección extremadamente valiosa y estaba muy paranoico por perderla, por lo que solamente arriesgaba un artículo a la vez. Al final, gastamos tanto dinero en gastos de envío que habría sido más barato llevarme a él con un escáner y una computadora portátil. Quizás estábamos a un tercio del camino del proceso de producción cuando este maldito tipo nos quitó la alfombra debajo de nosotros. Alguien le había ofrecido una gran suma de dinero por las fotos, mucho más de lo que estábamos ofreciendo los derechos del libro,
con la condición de que el aspecto del libro quedara fuera en el olvido y las fotos se mantuvieran fuera de la vista del público. Exigimos que viniera cara a cara y tratáramos de razonar con él y satisfacer su orgullo y deseo de elogios académicos, y durante unos días parecía haber funcionado, pero cuando regresó a casa volvió a cambiar de opinión y empezó a maldecirnos a mí y a mi editor principal por teléfono, exigiendo que archiváramos el libro. Contrató un abogado que ideó algunas tonterías para anular su contrato y luego nos amenazó con una demanda que nos llevaría a la quiebra si seguíamos adelante con el proyecto y perdíamos. Para colmo de males, el bufete de abogados envió a este pequeño y molesto informático a nuestras oficinas para asegurarse de que se borraran los materiales de nuestras computadoras. Debido a que la gran mayoría existía en una máquina y había pasado literalmente meses de mi vida en el proyecto, me sentí y todavía me siento más violado y amargado por todo el asunto. Alguien debería beneficiarse de todo este trabajo, de ahí mis razones para venir aquí. Desafortunadamente no tengo los escaneos de alta resolución que hice de las fotos, pero seguí trabajando en los borradores de las leyendas originales y 14 miniaturas de los marcadores de posición de resolución media que Quark creó mientras yo presentaba la versión original del libro. No me pregunten por qué seguí usando Quark, es lo que sabemos y por lo que pagamos hace mucho tiempo. Se supone que no debo hacerlo, pero de vez en cuando me llevo a casa los archivos de Quark en funcionamiento para modificarlos en mi máquina doméstica. El archivo completo con las imágenes de resolución completa incrustadas se vuelve demasiado grande y difícil de manejar para llevarme a casa. La mayoría de las veces solo estoy experimentando con fuentes y opciones de diseño de todos modos, por lo que no incrusto las imágenes hasta el final. De todos modos, después de toda esta mierda, descubrí que tenía un archivo de trabajo en mi máquina de casa de lo que habíamos hecho hasta ahora. Así que imprimí en .pdf y luego quité el texto y las imágenes de ese archivo .pdf. Ustedes serán los beneficiarios de eso. Y para ser claros, no reclamo nada con respecto a la veracidad y la procedencia de estas fotos. No estoy aquí para convencerte de que son reales. Solo los estoy publicando porque creo que merecen ser vistos, y no escondidos en la colección privada de un idiota adinerado. El fuego de Collingwood. Esta es la última foto conocida tomada dentro de la escuela Lakeview en Collingwood, Ohio, antes de que fuera consumida por el fuego el 4 de marzo de 1908, matando a 172 estudiantes, 2 maestros y un rescatador. El fuego comenzó cuando una viga del techo se descendió desde la tubería de vapor cercana. Las llamas bloquearon las rutas de escape, provocando pánico y una estampida que atrapó un gran número de víctimas en las escaleras, donde fueron cocinadas vivas. Se produjeron más bajas cuando los estudiantes en llamas saltaron desde las ventanas del segundo piso y del tercer piso. Todos en esta foto perecieron, excepto el señor Olson, sentado en el extremo derecho de la última fila. Los artefactos espectrales en la foto permanecieron sin explicación. La última entrevista de Charlie Noonan. Charlie Noonan fue un folclorista aficionado que viajó por el sur y el suroeste de los Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX, recopilando cuentos e historias sobrenaturales. Según su esposa, Ellie, un granjero en Oklahoma le contó a Charlie una historia sobre una mujer extraña que vivía solo en una propiedad aislada en la península. El granjero afirmó que la mujer no era del todo una mujer, sino algo más. Algo que ocultaba su verdadera naturaleza debajo de un pañuelo en la cabeza, y nunca se la vio sin su perro grande a su lado. Noonan fue aparentemente suficiente para intentar buscar a la mujer durante una de sus investigaciones intrigado por la carretera vieja. Nunca más fue visto. Ellie Noonan fue contactada más tarde por un prestamista de Tulsa, que recordó haber leído sobre la desaparición de su esposo en los periódicos. Después de encontrar su nombre grabado en una cámara que le vendió un itinerante, el prestamista devolvió la cámara y la señora Noonan hizo que se revelara la película de adentro, con la esperanza de encontrar una pista sobre su paradero. Esta fue la única foto del rollo. Desafortunadamente, ni la ubicación de la propiedad ni el nombre del granjero que le contó la historia se registraron en las notas de Noonan.
La muerte de John Ulsted. Esta fotografía rasgada proféticamente muestra un guardia de color del regimiento del Ejército de la Unión, un mes antes de que marchara a la batalla de Antietam, septiembre de 1862. Al caballero de la extrema derecha, llamado John Ulsted, le volaron el lado derecho de la cara y el brazo derecho por un disparo de cañón al comienzo de esas hostilidades. Se desconoce exactamente cuándo ocurrió el daño de la foto. El hachador de New Orleans. Edward Martel fue un fotógrafo e inventor francés fracasado que viajó por los Estados Unidos durante las 2 primeras décadas del siglo XX, tratando de despertar el interés y los inversores por un dispositivo que agregaba un temporizador y funciones de exposición automática a la popular línea de Kodak de plegables Brownie. Durante sus viajes, tomó miles de fotografías automáticas para probar y perfeccionar su invento. A menudo se levantaba temprano, colocaba una cámara oculta en algún lugar poco visible de las calles de cualquier ciudad que se encontrara, y luego caminaba hasta un café o un bar cercano para poder capturar la escena sincera de la vida cotidiana para recordar. Sus viajes por las mejores de estas fotos fueron seleccionadas por la única galería de Martel en París en 1924. Desafortunadamente, Martel murió sin un centavo y desconocido en 1955, y su hija Jean tuvo que clasificar las cajas y cajas de fotos que dejó atrás. Para ver de qué se debe conservar y qué se debe descartar, durante este proceso se encontró esta foto, tomada en New Orleans la mañana del 28 de octubre de 1919, unas horas antes de que Martel subiera en un barco de vapor y regresara a Francia. Resulta que Martel odiaba el desenfoque del movimiento en sus fotografías porque pensaba que reflejaría mal la velocidad y la precisión de su mecanismo de lentes. Este prejuicio lo hizo dejar de lado y pasar por alto lo que probablemente fuera la foto más importante que tomó. ¿Qué hace que esta foto sea tan especial? La noche antes de que fuera tomada, el notorio y aún no identificado asesino en serie conocido como el hachador de New Orleans había cometido su último asesinato, matando a Mike Pepitone en su habitación y luego huyendo de la escena justo cuando a la esposa de Pepitone estaba descubriendo el cuerpo. ¿Podría ser él regresando a su residencia? Es imposible decir, pero si lo es, la imagen parece desmentir la leyenda, basada en el testimonio vacilante de Pauline y Mary Bruno, y el prejuicio predominante de la época, de que solo un hombre negro era capaz de tal salvajismo. Esta foto fue tomada en 1895 por un espeleólogo, fotógrafo aficionado llamado Oren Jeffries, mientras exploraba una sección no cartografiada de Grand Caverns, en el suroeste de Virginia. En el momento en que se tomó, Jeffries estaba realizando un experimento fotográfico, usando exposiciones super largas para ver si podía capturar algo en la ausencia de luz, también conocido como oscuridad de la cueva. Se ubicaba en un terreno llano, apagaba la linterna y luego abriría la lente de su cámara de caja casero mientras pudiera soportar la oscuridad. Durante uno de estos experimentos, escuchó algo que se acercaba desde los recovecos de lo más profundo de la cueva. Asustado, Jeffries abandonó su experimento y encendió uno de los flashes Blechlicht que usaba para tomar fotografías tradicionales bajo tierra. Según el informe que luego dio en el periódico local, Jeffrey vio a 3 criaturas humanoides mirándolo desde las sombras y salió corriendo en la otra dirección y no dejó de correr hasta que estuvo en la superficie. Varios días después, regresó con otros 3 hombres para recuperar la cámara de caja. Esta es la imagen que se grabó en el interior de la película. Los gemelos Harlow. En 1938, Evergreen Park, Illinois, a las afueras de Chicago, Billy y Steve Harlow viajaban en el asiento delantero con su madre Tammy cuando su Ford Sedan chocó de frente con un Chrysler. Durante la colisión, los autos giraron de tal manera que impactaron a 2 vehículos adicionales. Tammy Harlow sobrevivió, pero los niños salieron disparados a través del parabrisas y murieron instantáneamente.
Un fotógrafo de la escena del crimen del periódico local tomó esta fotografía mientras un equipo de voluntarios trabajaban frenéticamente para liberar a John Drowitt, el conductor del Chrysler. Parece que los pequeños Billy y Steve se quedaron para mirar. La tragedia de Sorensons. Los Sorensons eran una familia danesa que emigró a los Estados Unidos en algún momento entre 1905 y 1906. Llegaron con su hijo mayor Anders, visto en el burro, y se establecieron en una granja en Missouri. Pronto le siguieron 3 niños más, Simone, Frick y Mathilde, en el centro, a la derecha y en el carro respectivamente. Esta foto, tomada en 1916, captura a los 4 niños una semana antes de la tragedia. Los 3 niños mayores aparentemente estaban jugando a las fuerzas en el granero de heno y debieron haberse quedado dormidos. Su padre, Niklas, colocó un barril de madera en la pila y los desmembró a los 3, en lugares sugeridos con precisión por el defecto de la foto. Mathilde, la más joven, estaba dentro de la casa con su madre en ese momento, y según el hijo de un vecino entrevistado más tarde por el autor, el burro murió más tarde de una manera igualmente espantosa al quedarse atrapado con la cabeza en la cerca de púas y casi decapitarse en el frenesí por liberarse. Este último detalle no se pudo corroborar. El espectro de Viola Peters. Viola Peters era una solterona bien nacida que vivía sola en un pequeño pueblo rural en McKeesville, Georgia. Ella era muy querida en su comunidad por sus contribuciones caritativas a la iglesia bautista, el comedor de beneficencia y el orfanato local, especialmente durante la depresión, cuando esas instituciones subsistían casi por completo gracias a su generosidad. En julio de 1935, Viola fue brutalmente violada y asesinada por un vagabundo llamado Tom Cullen, quien había trabajado brevemente en la refinería de cobre cercano. Cullen procedió a quedarse en la casa de Viola y salvajemente violó su cadáver durante 17 días más antes de ser capturado. Una pandilla de lugareños enfurecidos irrumpió en la cárcel del condado y se llevó a Cullen y lo linchó desde el viejo puente sobre el río Tocoa. Esta foto fue tomada por Garrett Gilliam, un testigo del linchamiento, y causó un gran revuelo cuando se publicó unos días después en The Atlanta Constitution. Para la gran mayoría, sugería que el espíritu de Viola logró algo de paz asistiendo a la ejecución de su asesino. Pero algunas mentes retorcidas vieron en su semblante desolado el anhelo de echar un último vistazo a su único amante. El fantasma de Sarah Eustace. El Danvers State Hospital, anteriormente conocido como Danvers State Lunatic Asylum, era un hospital psiquiátrico estilo Kirbridge, construido en 1874 en lo que entonces era un sitio aislado en la zona rural de Massachusetts. Como todos los asilos de Kirbridge, era famoso por su arquitectura gótica y el uso de técnicas médicas ahora obsoletas para tratar la locura. Danvers se citó a menudo como el lugar de nacimiento de la lobotomía prefrontal. Danvers tiene varios otros reclamos de fama. Fue la inspiración para el Arkham Sanatorium, ficticio que apareció en varias historias de H.P. Lovecraft y que, a su vez, inspiró en Arkham Asylum en el universo ficticio de Batman. También fue donde se rodó la película de terror de culto Sesión 9. Esa película puso la vasta red de túneles debajo de Danvers con un buen efecto cinematográfico. No es casualidad que los cineastas eligieran usar los túneles, ya que los rumores de su embrujo habían perseguido a Danvers durante más de 100 años. La historia más famosa se refiere a Sarah Eustace, un paciente que escapó de su sala en 1955 y se colocó en el sistema de túneles. A pesar de las múltiples búsquedas y el cierre del asilo durante una semana, nunca se volvió a ver a Sarah. Se asumió que murió allí, perdida, sedienta y sola. Una enfermera de Danvers llamada Gail Malloy se obsesionó con la historia de Sarah y pasó muchas de sus horas libres buscando en los túneles sus restos. Aunque nunca encontró su cuerpo, tomó esta foto a finales de 1966, lo que sugiere que Sarah Eustace camina por los túneles de Danvers hasta el día de hoy.
El retrato de la familia Stevenson. ¿Quién dice que los fantasmas no tienen sentido del humor? Los Stevensons eran una familia rica de Boston, orgullosos de la industria y la longevidad con la que la gran mayoría del clan fue bendecido. Este retrato fue tomado en 1945. Fue un esfuerzo por reunir a los Stevenson más viejos, junto con uno de los más jóvenes. Emilia, en el centro, de 102 años, recibió el honor de matriarca, mientras que la pequeña Ofelia fue la niña simbólica a los 18 meses. Lo que los Stevenson no se dieron cuenta hasta que se reveló esta fotografía fue que uno de los fallecidos se les había unido ese día, Jace Pullman Stevenson, nacido en 1835 y fallecido en 1932, está sentado a la izquierda entre su sobrina Ginny y su primo Alfred. Fue fácilmente identificado por varios de los presentes y recordado con cariño como un tío pícaro, conocido por sus bromas y sus chistes sucios. La desaparición de la señora Yurno. Durante sus últimos años, Geoffrey Yurno daba paseos todas las noches al anochecer por su querido vecindario en Norwich, Connecticut. El 12 de noviembre de 1935 partió como de costumbre y nunca regresó. Un gran equipo de voluntarios y la fuerza policial de Norwich realizaron búsquedas exhaustivas, pero nunca se encontró rastro de ella. 3 años después, la señora Yurno fue encontrada en cuclillas frente a la casa de un vecino, sin una marca en su cuerpo y en perfecto estado de salud. Cuando se le preguntó dónde había estado, la señora Yurno no pudo entender la pregunta. Desde su punto de vista no había pasado ningún tiempo, y contra el consejo de sus vecinos y de su médico, rechazó todo tratamiento médico y reanudó su vida como si no hubiera pasado nada, incluidos sus paseos nocturnos. Otro vecino tomó esta foto de ella en el otoño de 1938. Las nubes de humo de montones de hojas en llamas le dan una sensación apropiadamente espeluznante. En la misma fecha de noviembre de 1940, 5 años después de su desaparición inicial, la señora Yurno desapareció nuevamente. Esta vez, nunca más la volvieron a ver. El destino de Sally York. La trilla en 1912 de la pequeña Sally York, de 9 años, en el telar de algodón de North Fork Textile Mill, fue uno de los pocos accidentes que ayudaron a los legisladores a aprobar la Ley de Propiedad de Keating de 1916, la primera ley de trabajo infantil en Estados Unidos en la historia. Desde el momento del accidente hasta el cierre de la fábrica 4 décadas después, los trabajadores se quejaban constantemente de puntos fríos, ruidos extraños y golpes repentinos en el hombro cuando no había nadie cerca. Los capataces de la fábrica nunca prestaron atención a estas quejas hasta que apareció esta fotografía en 1932. Fue tomada por un fotógrafo viajero llamado Benny Johnson, quien rápidamente la vendió a North Fork Gazette por $10 sin precedentes. El molino había cerrado por las vacaciones de Navidad y estaba vacío en ese momento. Más tarde se culpó a la foto por el cierre de la fábrica, aunque la Gran Depresión fue la causa más probable de eso. Los ojos de Lily Palmer. Lily Palmer no tenía ni 4 años cuando experimentó lo que sus médicos más tarde llamarían un inicio agudo de alucinaciones sensoriales. Esta foto, tomada por la madre de Lily, Annette, en la noche de Halloween de 1952, supuestamente captura la llegada de su trastorno. Lily y su niñera filipina se preparaban para una ronda de truco-trato cuando la niña de repente gritó y comenzó a arañar sus ojos. Pasó algún tiempo antes de que se calmara, y lo suficiente como para hablar. Pero cuando se le preguntó qué vio, Lily habló repetidamente sobre cosas que se le subían a los ojos. Varios días después, mientras estaba sin supervisión en su habitación, Lily se pinchó ambos ojos con las agujas de tejer de su madre. Después de recibir tratamiento médico, fue evaluada e internada y permaneció institucionalizada por el resto de su vida, primero en Belleville, en el East Side de Manhattan, y luego en Rockland Psychiatric Center en Orangeburg, donde permaneció hasta que murió de un ataque cardíaco en marzo del 2001. Una llamada a uno de sus antiguos cuidadores en Rockland confirmó que los episodios de Lily fueron más traumáticos en la noche de Halloween y en torno a ella.
pero durante la mayor parte de su vida se le pudo escuchar rogando y suplicándole al personal que le ayudara a sacar estas cosas de sus ojos. El engaño de la Trinidad. Esta es una de varias fotografías famosas tomadas de la primera detonación nuclear, realizada por el ejército de los Estados Unidos el 16 de julio de 1945 en el campo de pruebas White Sands, ubicado en el desierto de Jornada del Muerto a unas 35 millas al suroeste de Socorro, Nuevo México. El lanzamiento de este dispositivo de plutonio de diseño de implosión, el mismo método utilizado en el dispositivo Fat Man lanzado en Nagasaki, marcó el comienzo de la era atómica y la eventual carrera armamentista entre Estados Unidos y Rusia. Solo un puñado de personas sabía que esta fotografía fue recortada antes de que fuera lanzada al público, y ahora todos están muertos. Uno de ellos fue el fotógrafo original, quien le dio al autor una copia del original con la condición de que éste se mantuviera fuera de la vista del público, hasta el momento en que los ciudadanos del mundo pudieran manejar las ramificaciones de lo que representa. El autor sigue sin estar seguro de que si se han cumplido con este criterio, pero dado que probablemente sea el propietario de la última copia existente, ha decidido que su responsabilidad recae en la verdad. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Manténganse en sintonía para más historias como esta. Y ya saben, si les gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba, que comenten qué les pareció y que lo compartan con todos sus conocidos. Denle al botón de suscripción y a la campanilla que estarán por aquí abajo, para que así estén al tanto de todos los videos que vaya subiendo en el canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a la historia original y al crédito del autor, y los links a los canales de música utilizada para este video, al igual que las redes sociales mías, donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Y las redes sociales de Hablando Fresco, donde una vez a la semana me estoy reuniendo con amigos para hablar sobre la vida en general. Únanse, sabemos que les va a encantar. Yo soy Smiled, solamente para recordarte tus miedos más profundos. Nos vemos en la próxima.